No sufres de insomnio, sufres de un exceso de control mental. Mientras intentas controlar la vida por la noche, el descanso se te escapa. No pierdes el sueño por los problemas. Pierdes el sueño porque intentas sostenerlo todo con la mente. Cuanto más controlas, más se tensa el cuerpo, más se acelera la cabeza y la noche se convierte en un campo de batalla. Este video es un golpe directo a eso: soltar ahora, apagar la mente ahora, dormir como un niño hoy. Lao Tse nunca enseñó el esfuerzo, enseñó a soltar. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir aquí. Te acuestas y el cuerpo está cansado, pero la mente no se detiene. Cierras los ojos y los pensamientos empiezan a correr como si alguien hubiera apretado un botón de pánico. Mañana, cuentas, palabras no dichas, decisiones que intentas controlar, intentas resolverlo todo en la cabeza creyendo que así tendrás paz, pero eso solo crea más ruido. El Tao llama a eso forzar el río. Lao Tse fue claro: cuanto más empujas, más resistencia creas. La mente agitada no es señal de inteligencia, es señal de apego. Y el apego es peso. Por eso duermes mal. No es insomnio, es un control excesivo disfrazado de responsabilidad. Y dentro de un minuto te voy a enseñar, paso a paso, cómo soltar todos los problemas y dormir como un niño. ¿Crees que necesitas entender para soltar? Esa es la trampa. El Tao no pide comprensión, pide renuncia. Wu Wei no es no hacer nada por pereza, es no interferir con la mente allí donde la vida ya conoce el camino. Cuando intentas controlar tus pensamientos antes de dormir, estás peleando con tu propio cuerpo, y el cuerpo siempre gana. Lao Tse observó la naturaleza y vio: la noche no fuerza el sueño ocurre cuando el esfuerzo termina. El niño duerme porque no intenta dormir, no repasa el día, no arregla el mañana, no carga el mundo sobre los hombros, simplemente suelta. Y el cuerpo responde. Observa ahora tu cuerpo: hombros rígidos, mandíbula apretada, frente pesada. Eso no eres tú, es la mente intentando mandar. El Tao enseña que el exceso de mando genera desorden. Cuanto más ordenas, menos fluye. Soltar no es perder el control, es dejar de luchar contra lo inevitable. No controlas el sueño, permites el sueño. Y permitir empieza cuando dejas de conversar con tu propia cabeza. Ahora haz esto conmigo mentalmente. Imagina que cada pensamiento es un objeto pesado en tu mano. Sostienes uno, luego otro más. El brazo se cansa, el cuerpo duele. El Tao no manda tirar, manda abrir la mano, uno por uno, sin rabia, sin prisa, solo abrir. Cada vez que surge un pensamiento, no discutes, no resuelves, no empujas. Abres la mano. Esto es Wu Wei aplicado al sueño. No actuar en contra, no actuar a favor, no actuar. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Es porque ya estás cansado de intentar, cansado de pensar, cansado de controlar, cansado de luchar contra la noche. El Tao siempre aparece cuando el esfuerzo falla. Y ahora te pregunto, ¿qué crees exactamente que pasaría si, por unos minutos, soltaras realmente todo? ¿Y si la paz no viniera del control, sino del abandono total del control? ¿Qué cambiaría eso no solo en tu sueño, sino en toda tu vida? Ahora entra la parte práctica. Pero no esperes una técnica fría. Esto es práctica viva. Cuando te acuestas, el primer error es intentar cambiar lo que está ocurriendo. Intentas calmar la mente como quien intenta callar a alguien a la fuerza. Eso solo crea más ruido. La práctica taoísta empieza al revés. Dejas que la mente hable sin responder. Surge un pensamiento, no lo sigues, no lo empujas, no lo juzgas. Solo sientes su peso pasar por el cuerpo y marcharse. Eso es soltar en acción. No es hacer algo, es dejar de reaccionar. La segunda práctica es corporal, porque el Tao siempre empieza en el cuerpo. Antes de dormir, suelta conscientemente la mandíbula, ahora los hombros, ahora el abdomen, no como un ejercicio rígido, sino como un gesto de permiso. El cuerpo guarda el control que la mente no admite. Lao Tse observaba que donde hay rigidez, hay muerte. Donde hay suavidad, hay vida. Cada músculo que sueltas envía un mensaje claro a todo el sistema. Ahora no hay amenaza. La respiración no necesita ser controlada. Ese es otro error común. Controlar la respiración es solo más control. La práctica es observar la respiración sin corregirla. Corta, larga, irregular, da igual. El simple acto de observar sin intervenir hace que la respiración se ajuste sola. El Tao regula lo que no es forzado.
Cuando intentas mejorar la respiración, interfieres en el proceso natural que ya sabe qué hacer. Los pensamientos intentarán tirarte. Siempre vienen con urgencia. Esto es importante. No olvides esto. Resuélvelo ahora. La práctica taoísta es recordar, nada de lo que aparece ahora necesita resolverse ahora. Nada real se pierde en el silencio. Lao Tse enseñó que quien sabe esperar no desperdicia energía. Dormir es el mayor entrenamiento de espera consciente que existe. Ahora algo esencial. No conviertas el soltar en una meta. A la mente le encantan las metas. Hoy voy a soltar. Eso ya es tensión. La práctica correcta es microsoltar. Un pensamiento a la vez. Una tensión a la vez. Un segundo a la vez. El Tao no trabaja con grandes gestos dramáticos. Actúa en el detalle invisible. Cada pequeño soltar es una victoria silenciosa que el ego no puede reclamar. Si surge ansiedad, no intentes expulsarla. La ansiedad es energía atrapada intentando moverse. La práctica es permitir que se sienta en el cuerpo sin historia. ¿Dónde está? ¿En el pecho? ¿En el estómago? Solo siente, sin nombrar demasiado, sin explicar. Lao Tse sabía que dar espacio disuelve conflictos. Lo que es aceptado se relaja, lo que es combatido se endurece. Una práctica poderosa es dejar de buscar el momento en que llega el sueño. Ese hábito crea vigilancia. La vigilancia impide el sueño. En lugar de eso, permanece presente en el peso del cuerpo sobre la cama. Siente el contacto, siente la gravedad. El Tao actúa a través de la gravedad, no de la voluntad. Cuanto más te entregas al peso, más el sistema entiende que puede apagarse. Si te despiertas en mitad de la noche con la mente acelerada, la práctica es la misma. No luches por volver a dormir. Eso genera frustración. La frustración genera más tensión. Simplemente vuelve a soltar, vuelve al cuerpo, vuelve al peso. Lao Tse enseñó que quien no resiste al flujo no se lastima. La noche no es enemiga. La mente agitada es solo un hábito antiguo pidiendo atención. Existe una práctica interna muy simple. Cuando surja un pensamiento, di internamente no ahora, sin rabia, sin drama. Esto no es represión, es prioridad correcta. No estás negando el pensamiento, solo le estás quitando el mando. El Tao coloca cada cosa en su tiempo. Pensar tiene su tiempo. Dormir también. Puedes sentir miedo al silencio profundo. Muchas personas lo sienten. El silencio parece vacío porque el ego vive del ruido. La práctica es atravesar esa incomodidad sin retroceder. El Tao está después del miedo, no antes. Lao Tse hablaba del valle, del espacio vacío que permite que todo exista. El silencio no te traga, te sostiene. Otra práctica esencial: no evalúes si está funcionando. Evaluar es mente activa. El Tao no funciona bajo fiscalización. Si empiezas a medir el progreso, sales del estado. La práctica es confianza ciega en el proceso natural. Sueltas porque soltar es correcto, no porque esperes un resultado inmediato. El resultado llega como consecuencia, nunca como objetivo directo. Cuando la mente insiste demasiado, vuelve a algo extremadamente simple: sentir el aire entrando por la nariz. Solo eso. No cuentes, no ajustes, solo siente. Lao Tse valoraba lo simple porque lo simple no divide la mente. Cuanto más simple el foco, menos espacio para el control. Percibe que soltar no es borrar quién eres. Al contrario, el exceso de control es lo que distorsiona tu esencia. El niño duerme porque aún no se ha confundido con los pensamientos. El taoísmo es el camino de desaprender esa confusión. Dormir bien es una señal de alineación profunda, no un lujo. Con el tiempo, notarás algo sutil. El sueño empieza a llegar antes de que te des cuenta, sin aviso, sin esfuerzo. Esa es la señal de que saliste del camino. Lao Tse decía que el sabio actúa sin dejar huellas. El sueño llega así cuando ya no intentas provocarlo. Y quizá lo más importante, no lleves esta práctica solo a la noche. Cuanto más sueltas durante el día, menos peso llevas a la cama. Pequeños soltares diarios crean noches ligeras. El Tao es continuo. No existe separación entre vivir y dormir. Si ahora, mientras escuchas esto, algo en ti ya está más suelto, no te aferres a ello. Simplemente permite que continúe. El Tao no se aferra ni siquiera al alivio. Y eso abre una pregunta que queda suspendida, sin respuesta inmediata, como todo lo que es real. Si aprendieras a soltar el control no solo para dormir, sino en cada situación de la vida, ¿quién exactamente descubrirías que existe debajo de ese esfuerzo constante por sostenerlo todo? Ahora profundiza.
La práctica real comienza cuando te das cuenta de que intentas controlar incluso tu propio relajamiento. Te acuestas y piensas, ahora tengo que desconectarme. Eso es una orden. La orden crea resistencia. La práctica taoísta es invertirlo. Permites que el cuerpo esté exactamente como está. ¿Tenso? Está bien. ¿Acelerado? Está bien. El Tao comienza cuando dejas de exigir un cambio. El cuerpo se relaja cuando no es presionado a relajarse. Dormir nace de esa permisión cruda. Existe un punto interno donde el esfuerzo cae por sí solo. Llegas ahí no empujando, sino renunciando a empujar. La práctica es sentir el peso de la cabeza hundiéndose en la almohada sin intentar profundizarlo. Solo sentir. El peso es real, el pensamiento es ligero. El Tao se manifiesta en lo pesado, en lo simple, en lo que no necesita ser pensado. Cuanto más vuelves al peso, menos espacio tiene la mente para gritar. Cuando la mente empieza a contar historias, no intentes callarla. Las historias viven de la atención. La práctica es girar el rostro interno hacia otra cosa simple, el contacto de la sábana con la piel, textura, temperatura, nada más que eso. Lao Tse siempre señalaba lo inmediato, nunca la abstracción. El sueño ocurre en lo inmediato, no en la historia. Un error común es usar la práctica como escape emocional. Voy a soltar para no sentir. Eso no es Tao, eso es represión. La práctica correcta es soltar el control, no la sensación. Si surge tristeza, puede quedarse. Si surge miedo, puede quedarse. Lo que no se queda es el intento de controlar esas sensaciones. Cuando no las controlas, se mueven solas. El Tao es movimiento natural, no congelamiento. La mente intenta negociar, solo un pensamiento más y suelto. ¿Ves la trampa? Siempre hay uno más. La práctica es cortar la negociación, no con fuerza, sino con una decisión silenciosa. Ahora no, ahora soltar. Lao Tse enseñó que quien sabe cuándo detenerse preserva la energía. Cada negociación mental roba energía al descanso. Puedes usar una práctica simple y profunda. Cada vez que notes que estás pensando, no te critiques. Simplemente vuelve al cuerpo, sin comentario, sin análisis. Eso es disciplina taoísta. Disciplina sin dureza, retorno constante a lo simple. No importa cuántas veces la mente tire, vuelves. Ese retorno crea un riel interno que el cuerpo reconoce como seguridad. El cuerpo necesita sentir seguridad para dormir. La seguridad no viene de resolverlo todo, viene de dejar de vigilar. Cuando sueltas los músculos del rostro, especialmente alrededor de los ojos, envías una señal directa al sistema nervioso. Esto es práctica concreta, no es mística. Es naturaleza. Lao Tse observaba el cuerpo como parte del Tao, no separado de él. Si los pensamientos insisten, prueba no seguir el contenido y observar solo el ritmo. Rápido, caótico, repetitivo. Eso rompe el encanto. El pensamiento pierde autoridad cuando ves el patrón en lugar de la historia. Lao Tse hablaba de ver las cosas como son, no como parecen. El pensamiento parece urgente. El ritmo revela solo agitación. La práctica de soltar exige honestidad. Si estás intentando usar esto para llegar a algún lugar, has vuelto al control. Soltar es un fin en sí mismo. Dormir es consecuencia. Lao Tse nunca prometió resultados inmediatos como moneda de cambio. Señalaba alineación. La alineación genera efectos naturales. Existe un momento delicado en el que el cuerpo empieza a caer en el sueño y la mente entra en pánico. Siente que está perdiendo el mando. Muchas personas se despiertan en ese punto sin saber por qué. La práctica es atravesar ese miedo sin reaccionar. Es un miedo antiguo a desaparecer. Lao Tse enseñó que desaparecer en el Tao no es morir, es regresar. Si sientes un choque interno, un pequeño sobresalto, no reacciones. Eso es el sistema soltando el control. Permanece inmóvil, no ajustes la posición, no pienses, solo permanece. Este es uno de los portales más ignorados del sueño profundo. Quien reacciona pierde el portal, quien suelta lo atraviesa. Otra práctica esencial: abandona la expectativa de una noche perfecta. La expectativa crea vigilancia. La vigilancia mantiene la mente despierta. La práctica es neutralidad. Si duermes, dormiste. Si no duermes, aún así, sueltas. El Tao no negocia con la expectativa. Se manifiesta cuando no es observado. Cuando te despiertas cansado, no te culpes. La culpa refuerza el ciclo. La práctica continúa durante el día.
Soltar pequeños controles, pequeñas tensiones, pequeñas urgencias. Cada control soltado de día es un problema menos por la noche. Lao Tse veía la vida como un flujo continuo, no dividida en partes aisladas. Existe una práctica silenciosa durante el día que transforma la noche. Notar cuándo estás forzando algo. Conversaciones, decisiones, tareas. Cada vez que percibas fuerza, suaviza. No abandones la acción, abandona la tensión. Esto es Wu Wei aplicado a la vida real. Por la noche el cuerpo reconoce ese patrón y lo replica. No necesitas creer en nada de esto. El Tao no exige creencia, exige observación honesta. Si sueltas, el cuerpo responde. Si controlas, se endurece. Esa es la autoridad del Tao, verificable, directa, sin fantasía. Lao Tse no vendía promesas, señalaba caminos simples que funcionan. Tal vez estés esperando un momento en el que por fin aprendiste. Eso no ocurre. Soltar se renueva cada noche, siempre fresco, siempre simple, siempre ahora. La mente quiere concluir. El Tao no concluye, continúa. Si sientes resistencia a seguir soltando, observa esa resistencia como un fenómeno más. No luches contra ella, no la venzas. Simplemente permite que exista sin mando. Todo lo que existe sin mando pierde fuerza. Este es un principio profundo del Tao. Cuanto más sueltas, más percibes que nunca necesitaste sostener tanto. Ese reconocimiento puede doler. Es el duelo por el esfuerzo inútil. Permite ese duelo. También pasa. Lao Tse enseñó que incluso el dolor sigue el flujo cuando no es resistido. Y ahora esta pregunta queda abierta, viva, palpitando, sin respuesta preparada, como todo lo que es verdadero en el Tao. Si el sueño regresa cuando sueltas el control de la mente, ¿qué más en tu vida está simplemente esperando a que dejes de controlar para finalmente reorganizarse por sí solo? Ahora voy a llevarte aún más profundo, porque soltar de verdad no es algo que entiendes, es algo que sucede cuando dejas de intervenir. La práctica comienza cuando reconoces el impulso de hacer algo para dormir. Ese impulso es el enemigo silencioso. Lao Tse enseñó que cuanto más interfieres, más el Tao se oculta. Por eso, la primera práctica es simple y brutal. No arreglar nada. Acostarte y permitir que la noche sea la noche. El cuerpo entiende la noche. La mente es la que no la acepta. Cuando cierras los ojos, la mente quiere un guión. Quiere secuencia, lógica, control. La práctica taoísta es romper el guión sin violencia, no creando otro, sino dejando el escenario vacío. Si surge un pensamiento, no entras en escena, te quedas en la platea, sin aplausos, sin abucheos. Solo observas. El pensamiento sin reacción muere por sí solo. Lao Tse lo sabía observando la naturaleza. Todo lo que no recibe energía regresa al estado neutro. Hay un detalle esencial, el momento en que te das cuenta de que estás demasiado despierto. Ese momento suele generar frustración. La práctica es transformar la frustración en rendición. Decir internamente, está bien estar despierto. Esa aceptación inmediata disuelve la mitad de la tensión. El Tao actúa cuando dejas de pelear con lo que es. Dormir no empieza con el sueño, empieza con la paz con el estado actual. El cuerpo habla todo el tiempo, pero fuiste entrenado a escuchar solo la mente. La práctica es invertir esa jerarquía. Escucha el peso de las piernas. Escucha el contacto de la espalda con la cama. Escucha el ritmo interno sin intentar ajustarlo. Lao Tse enseñaba a escuchar lo invisible a través de lo visible. El cuerpo es el portal más directo hacia el silencio. Pensar el cuerpo te aleja de él. Sentir el cuerpo te trae de vuelta. Cuando la mente grita, esto no va a funcionar, no discutas. Discutir es involucrarse. La práctica es dejar pasar la frase como un sonido distante. Los sonidos no necesitan respuesta. Los pensamientos tampoco. Lao Tse nunca debatió con la mente. Simplemente no se dejó gobernar por ella. Ese es el poder silencioso al que empiezas a acceder aquí. Hay un punto en el que sientes ganas de cambiar de posición, ajustar algo, revisar el celular, levantarte. Ese impulso es huida del silencio. La práctica es retrasar el impulso unos segundos. No prohibirlo, solo retrasarlo. Muchas veces el impulso desaparece solo. El Tao enseña que la paciencia disuelve los impulsos artificiales. No necesitas vencer el hábito, solo no alimentarlo de inmediato. Si sientes el cuerpo volviéndose pesado, casi extraño, es señal de soltura profunda. La mente puede interpretar eso como peligro. No lo es. Es el sistema apagando capas de control. La práctica es confiar en ese peso. El peso no te hunde, te ancla.
Lao Tse hablaba del retorno a la tierra, a lo simple, a lo que sostiene sin esfuerzo. Una práctica emocional poderosa es abandonar la idea de que necesitas merecer dormir bien. Esa creencia crea culpa y tensión. El Tao no funciona por mérito, funciona por alineación. Cuando sueltas, te alineas. Cuando te alineas, el descanso llega. Simple, directo, sin juicio moral. Cuando surjan pensamientos sobre el día, no intentes revisarlos. Revisar es reabrir heridas. La práctica es decir internamente: esto pertenece al día. La noche no carga historias, carga silencio. Lao Tse distinguía los tiempos. Quien mezcla los tiempos pierde el equilibrio. Pensar de noche es llevar el día a un lugar al que no pertenece. Existe un ejercicio interno simple y profundo. Cada vez que exhalas, imagina que estás soltando algo. No visualices nada complejo, solo la sensación de soltar. La exhalación ya hace eso de manera natural. Tú solo la acompañas. El Tao usa lo que ya existe. No crea artificios. La exhalación es el gesto físico del soltar. Si la mente intenta convertir esto en una técnica perfecta, sonríe internamente y vuelve a lo simple. Demasiada técnica se convierte en control. La práctica taoísta es viva, flexible, sin rigidez. Lao Tse advertía que lo rígido se quiebra, lo flexible se adapta. Tu descanso depende de la flexibilidad interna, no de la precisión. Observa cómo el tiempo cambia cuando sueltas. Los minutos parecen segundos. Esa es una señal clara de que saliste del dominio mental. El Tao no mide el tiempo, fluye. Cuando entras en ese flujo, la ansiedad pierde suelo. Dormir ocurre en ese territorio sin reloj. Durante el día, observa cuántas veces aprietas el cuerpo sin darte cuenta. Mandíbula, hombros, abdomen. Cada tensión es control anticipado. La práctica diaria es soltar en esos momentos, no esperar a la noche. Lao Tse enseñaba continuidad. Lo que practicas de día, el cuerpo lo repite de noche. No necesitas transformar toda tu vida para dormir mejor. Solo necesitas dejar de trabar lo que ya quiere fluir. El sueño es natural. El problema es el exceso de intervención. Esa simplicidad incomoda porque no alimenta al ego. Pero precisamente por eso funciona. Si surge irritación por seguir despierto, obsérvala como un pensamiento más. No te identifiques. La identificación genera lucha. El Tao observa, no se confunde. Cuanto más observas sin mezclarte, más el sistema se relaja. Existe un momento sutil en el que te das cuenta de que ya no estás intentando. Ese es el portal. No lo celebres. Celebrar es mente. Simplemente continúa. Lao Tse decía que el camino verdadero no se anuncia a sí mismo. Simplemente sucede. Puedes confiar. El cuerpo no olvidó cómo dormir. Quien olvidó fue la mente, demasiado ocupada intentando mandar. La práctica es devolver el mando al cuerpo. Él sabe, siempre supo. Y ahora esta apertura permanece viva, sin cierre, sin conclusión, porque el Tao no termina. Si soltar el control mental devuelve el sueño, ¿qué más en ti está esperando ese mismo gesto simple para finalmente volver al estado natural de paz que nunca se perdió? ¿Solo fue silenciado? Ahora escucha con atención absoluta, porque la práctica verdadera comienza cuando te das cuenta de que incluso el querer mejorar ya es una forma de control. Quieres dormir bien porque estás exhausto. Y ese querer se convierte en tensión. Lao Tse enseñó que el exceso de voluntad rompe el flujo. La práctica es cambiar la voluntad por la permisión. No fuerzas a la noche a acogerte, te dejas caer en ella. Dormir como un niño es caer sin cálculo. Cuando te acuestas, el cuerpo aún carga todo el día. No intentes borrar eso. La práctica es reconocer. El día todavía está aquí. Solo reconocerlo. Sin drama, sin análisis. Ese reconocimiento ya suelta la mitad de la carga. El Tao no pide negación. Pide aceptación clara. El cuerpo se relaja cuando no necesita esconder nada. Ahora algo muy práctico y muy simple. Deja de intentar vaciar la mente. Eso es violencia interna. La mente no se vacía bajo ataque. La práctica es dejar la mente llena, pero no entrar en ella. Los pensamientos pasan como autos en una carretera. Tú no cruzas la vía. Te quedas quieto, sin correr detrás, sin intentar detener el tráfico. Si el pensamiento es emocional, más pesado, la práctica sigue siendo la misma. La emoción no es el problema. La resistencia a la emoción lo es. Lao Tse enseñaba que el agua acepta todo y por eso atraviesa todo. Aceptas la emoción en el cuerpo sin contar la historia. El cuerpo sabe procesar.
La mente solo estorba. Hay un gesto interno que lo cambia todo. Renunciar a entenderte en ese momento. De noche, el entendimiento se vuelve ruido. La práctica es dejar preguntas sin respuesta. La pregunta sin respuesta crea silencio. El silencio llama al sueño. Todo intento de entender reactiva la mente. El Tao vive más allá del entendimiento. Cuando el cuerpo empieza a relajarse, la mente intenta retomar el control con pensamientos sutiles. Estoy a punto de dormir. ¿Será ahora? Ese comentario despierta. La práctica es no comentar, ni en positivo ni en negativo. El comentario es mente. El silencio es Tao. Otra práctica concreta. Deja la boca ligeramente abierta, sin forzar. Eso suelta la mandíbula, uno de los mayores puntos de control. El cuerpo interpreta ese gesto como seguridad. Lao Tse observaba los pequeños detalles. Lo grande comienza en lo pequeño. Dormir profundo empieza con microsoltadas. Si surge impaciencia, no intentes eliminarla. La práctica es sentir la impaciencia como energía en el cuerpo. ¿Dónde vibra? ¿Pecho? ¿Garganta? Solo sentir, sin etiqueta, sin explicación. La energía sentida se mueve. La energía explicada se fija. El Tao es movimiento. Puedes notar que la mente intenta volver al día siguiente. Mañana, tareas, decisiones. La práctica es simple. Mañana no existe ahora. No filosofes. Solo reconoce el error de tiempo. La noche no contiene el mañana. Lao Tse enseñaba a respetar el momento correcto de las cosas. Si te descubres pensando, esto está funcionando, saliste, vuelve. No te critiques. La crítica es control. Solo vuelve al cuerpo. Volver sin juicio es madurez taoísta. El camino no es lineal, es circular, siempre regresando a lo simple. Una práctica poderosa es reducir todo a una sola sensación por algunos segundos, solo el aire tocando la nariz, nada más. El cerebro ama la simplicidad cuando está cansado. Lao Tse valoraba el uno, no lo múltiple. Lo múltiple dispersa, el uno calma. Tal vez sientas un vacío extraño. La mente lo llama aburrimiento o incomodidad. La práctica es permanecer. El vacío es fértil. Es en él donde brota el sueño. Lao Tse hablaba del recipiente vacío que es útil precisamente por estar vacío. El silencio es el recipiente del descanso. Si el cuerpo da pequeños espasmos, no te asustes. Eso es liberación de tensión. No ajustes. No reacciones. La reacción interrumpe el proceso. El Tao libera sin pedir permiso. Tú solo necesitas no estorbar. Existe un hábito oculto. Querer controlar hasta el último segundo antes de dormir. La práctica es entregar también ese último segundo. No vigilar la frontera del sueño. La frontera vigilada no se cruza. El Tao cruza cuando nadie está mirando. Al día siguiente, observa cómo despiertas. Incluso si dormiste poco, observa si hay menos rigidez. Esa es señal de alineación. La práctica no es medir horas, es sentir calidad. Lao Tse nunca midió resultados en números, sino en armonía. Cuanto más practicas soltar por la noche, más comienzas a soltar automáticamente durante el día. Las pequeñas cosas dejan de apretarte. No es coincidencia. El Tao es coherente. Atraviesa todo cuando encuentra espacio. Puedes sentir resistencia a esta simplicidad. A la mente le gustan las cosas complejas porque en ellas manda. La simplicidad le quita poder a la mente. Por eso el Tao parece difícil para quien quiere controlar, pero para el cuerpo es obvio. No conviertas este proceso en identidad. Ahora soy alguien que suelta. Eso es ego nuevo. La práctica es invisible, silenciosa, sin bandera. Lao Tse advertía contra el exhibicionismo espiritual. El verdadero camino no necesita ser visto. Si una noche no funciona como esperas, no concluyas nada. Concluir es mente, sigue soltando. El Tao no se ofende. Espera. Siempre estuvo ahí antes de tu esfuerzo y seguirá después. Y esta pregunta permanece abierta, viva, sin respuesta preparada, porque el Tao no se cierra. Si dormir como un niño nace cuando dejas de controlar la mente, que más en ti está simplemente esperando ese mismo gesto simple para finalmente descansar y volver a su estado natural. Ahora ve aún más profundo, porque el soltar verdadero comienza cuando percibes que incluso tu identidad nocturna es una construcción de la mente. Crees que así soy yo por la noche. Eso es una etiqueta. El Tao no conoce etiquetas. La práctica empieza cuando abandonas la idea de que hay algo mal en ti. El error no eres tú.
El error es el exceso de mando. Lao Tse enseñó que cuando nada es considerado un defecto, todo encuentra su lugar. Cuando te acuestas, observa el impulso de ajustar el futuro. La mente corre hacia adelante porque no soporta quedarse aquí. La práctica taoísta es radicalmente simple. Quedarse. No resolver, no prever, no planear. Quedarse. Quedarse en el peso del cuerpo, en la oscuridad, en el silencio. Quedarse es un acto de valentía para quien vive en el control. Dormir nace de esa valentía silenciosa. Existe un hábito invisible. Intentas protegerte del mañana pensándolo. Parece lógico, pero roba la noche. Lao Tse veía esto como un desperdicio de energía vital. La práctica es confiar en que el mañana será atendido mañana. No como una creencia bonita, sino como una economía real de energía. La noche está hecha para recargar, no para gastar. Cuando surjan pensamientos con imágenes fuertes, escenas, diálogos, la práctica no cambia. No entres, no discutas, no cierres la puerta con fuerza. Simplemente no cruzar ya es suficiente. El Tao no bloquea, no participa. Lo que no es alimentado pierde intensidad. Esto no es esfuerzo, es neutralidad viva. Si el cuerpo pide un suspiro más profundo, permítelo. No lo dirijas, permite. El cuerpo sabe cuándo necesita liberar aire. Lao Tse observaba que el sabio sigue el ritmo natural, no lo impone. Cada suspiro espontáneo es una señal de que saliste del control mental y volviste al flujo corporal. Una práctica emocional importante. Abandonar la idea de yo contra mi mente. Esa guerra cansa. La mente no es enemiga, es una herramienta fuera de horario. Por la noche, la herramienta descansa. La práctica es dejarla a un lado sin rabia. Lao Tse nunca luchó contra nada. Simplemente no se dejó dominar. Si sientes un vacío incómodo, no lo llenes. El impulso de llenar crea ruido. El vacío es el suelo del sueño. Lao Tse hablaba del espacio entre las cosas, del intervalo que lo sostiene todo. Has sido entrenado para temer el intervalo. La práctica es confiar en él. Percibe cómo el cuerpo empieza a respirar más bajo cuando no interfieres. Esto no es técnica, es respuesta natural. El sistema entiende que no hay peligro. El sueño no llega porque lo quieras, llega porque el cuerpo se siente seguro. El control excesivo señala amenaza. Soltar señala refugio. Cuando la mente intenta recordar algo importante, la práctica es simple. Eso puede esperar. No discutas la importancia. No evalúes. Solo reconoce que la noche no es el lugar para eso. Lao Tse enseñó que cada cosa tiene su tiempo correcto. Fuera de su tiempo, incluso lo correcto se vuelve error. Existe un punto en el que empiezas a sentir menos el cuerpo y más una especie de flotación. La mente puede asustarse, no reacciones. Es el sistema apagando capas de vigilancia. Reaccionar te trae de vuelta. La práctica es permanecer inmóvil por dentro, incluso si el cuerpo se mueve un poco por fuera. Otra práctica práctica y profunda. Deja de buscar señales de progreso. El progreso pertenece a la mente. El Tao no progresa, sucede. Cuanto más observas cómo va, más vuelves al control. La práctica es confianza muda, sin evaluación, sin comparación con otras noches. Si te despiertas durante la noche, no lo conviertas en un problema. El problema genera historia. La historia genera activación. La práctica es la misma. Volver al cuerpo, soltar, permitir. Cada despertar es solo otra oportunidad de soltar más profundo. Lao Tse veía ciclos, no fallas. Durante el día empieza a notar dónde te sostienes sin necesidad, pequeñas tensiones, pequeñas urgencias. Soltar de día es parte de la práctica nocturna. El Tao no separa las cosas. Quien vive soltando, duerme soltando. Quien vive apretando lleva el aprieto a la cama. No necesitas un silencio externo perfecto. El silencio verdadero es interno. Los sonidos no impiden el sueño. La resistencia a los sonidos, sí. La práctica es dejar que el sonido exista sin comentario. Lao Tse observaba una naturaleza ruidosa y aún así armoniosa. El problema no es el sonido, es la lucha contra él. Si surge pensamiento espiritual, análisis, reflexión profunda, reconoce, sigue siendo mente. La práctica no cambia. Soltar también lo espiritual por la noche. Lao Tse no convirtió el Tao en discurso, lo vivía. Por la noche, vivir es descansar. Existe un punto en el que percibes que el cuerpo ya está durmiendo,
pero la mente aún observa. No te asustes, no intentes empujar. Ese umbral se cruza cuando la observación cae por sí sola. La práctica es no interferir en ese umbral. El Tao cruza por ti. Cuanto más practicas esto, menos esfuerzo es necesario. El cuerpo aprende. La mente aprende a no mandar en todo. Esto no ocurre por fuerza, ocurre por repetición gentil. Lao Tse hablaba del agua que vence a la piedra no por la fuerza, sino por la constancia. Puede que sientas emerger una tristeza antigua cuando sueltas el control, es el duelo por el esfuerzo continuo. Permite. Eso también pasa, el Tao incluye todas las fases. Nada necesita ser corregido. Y esta apertura permanece viva, sin cierre, porque el Tao nunca concluye. Si dormir profundamente nace cuando dejas de controlar la mente, ¿qué más en toda tu vida estás simplemente esperando ese mismo gesto simple para reorganizarse sin esfuerzo, en el ritmo natural que olvidaste que existe? Fuiste entrenado para creer que relajarte es peligroso, que si sueltas, algo va a salir mal, que la vigilancia mental constante es necesaria para sobrevivir. Eso no es sabiduría, es condicionamiento. Lao Tse jamás enseñó vigilancia, enseñó confianza. El Tao no funciona bajo tensión, nada vivo florece bajo presión. Cuando intentas controlar la noche con la mente, conviertes el descanso en una tarea más, y todo lo que se vuelve tarea pesa. Dormir como un niño es dejar de tratar el sueño como algo que tienes que conquistar. Es recordar que el cuerpo sabe dormir sin tu interferencia. Existe un momento exacto en el que el sueño comienza, y nunca ocurre mientras la mente está hablando. La mente habla porque teme al vacío. El vacío es silencio. El silencio disuelve el ego. Por eso te aferras a los pensamientos como si fueran tú. Lao Tse observó que quien se apega a las formas pierde lo esencial. El pensamiento es forma. El silencio es el Tao manifestándose. Cuando sueltas el pensamiento no pierdes nada real, solo pierdes la ilusión de control. No lo notas, pero tu mente siempre intenta terminar algo antes de dormir. Una conversación, un error, un plan. Cree que solo después de eso podrás descansar. Ese después nunca llega. Es una trampa infinita. El Tao no espera conclusiones, fluye. Lao Tse enseñó que la vida sucede en el ahora, no en el ajuste de la hora. Dormir es un acto de rendición, y la rendición asusta a quien vive intentando dominarlo todo. Observa cómo reacciona el cuerpo cuando dejas de luchar. La respiración desciende sola, el pecho se afloja, el peso del día empieza a caer. Eso no es técnica, es la naturaleza retomando el mando. Wu-Wei no es un concepto bonito, es una experiencia directa, dejar de hacer aquello que estorba. No necesitas añadir nada para dormir mejor, necesitas dejar de añadir esfuerzo. Cada pensamiento es un empujón contra el flujo natural del descanso. La mente agitada quiere garantías. Pregunta, ¿y si suelto y pasa algo malo? Lao Tse respondería con silencio, porque el miedo siempre crea escenarios que no existen ahora. El Tao solo existe ahora. El futuro es una construcción mental. Cuando duermes, confías en que el mundo continúa sin que tú lo controles. Esa confianza es espiritualidad aplicada, no discurso. Dormir bien es un acto profundo de alineación con el Tao. Te enseñaron a resolver, corregir, anticipar. Nunca a parar. Parar parece fracaso dentro de esa lógica. En el taoísmo parar es sabiduría. El arco que nunca descansa se quiebra. La mente que nunca suelta enloquece. Lao Tse veía la suavidad como la fuerza suprema. La suavidad del sueño vence la rigidez de la mente. Cuanto más insistes, más lejos queda. Cuanto más sueltas, más cerca llega el descanso. Tal vez estés intentando controlar incluso este momento ahora, intentando hacer que funcione. ¿Ves la ironía? El Tao no funciona así. Se manifiesta cuando sales del camino. Dormir como un niño es salir del camino mental. El niño no negocia con los pensamientos, no analiza el día, simplemente se entrega al cansancio natural. Esa entrega es lo que desaprendiste, no el sueño. Existe una idea falsa de que soltar es renunciar a la vida. Lao Tse mostró lo contrario. Soltar es confiar en la vida. El control excesivo nace de la desconfianza. Quien confía no vigila. Quien vigila no descansa. El Tao no te pide abandonar responsabilidades. Te pide abandonar la tortura mental fuera de hora. La noche no es territorio de la mente. La noche es el territorio del cuerpo y del silencio. ¿Sientes culpa cuando intentas descansar? ¿Como si estuvieras haciendo algo mal? Eso es el ego disfrazado de responsabilidad. El ego quiere mérito incluso en el descanso.
quiere merecer dormir. El Tao no negocia méritos, simplemente fluye. Lao Tse enseñó que el sabio no se esfuerza por ser sabio. Deja de estorbar. Dormir profundamente comienza cuando dejas de intentar ser alguien en tu propia cabeza. Observa cómo los pensamientos siempre hablan con tono urgente. Todo parece grave por la noche. Por la mañana, muchos de esos pensamientos pierden fuerza. Eso prueba que no eran verdades, eran tensiones acumuladas. Lao Tse diría que la mente turbia ve monstruos en la sombra. Cuando el agua se calma, el reflejo se vuelve claro. El sueño es ese agua calmándose, pero tú insistes en agitarla. Soltar no es un evento único, es un gesto repetido. Llega un pensamiento y sueltas. Llega una sensación y sueltas. Llega el miedo y sueltas. Sin luchar, sin analizar. Sin convertir esto en un método rígido. Wu Wei es flexible. Si lo transformas en una técnica dura, ya perdiste el espíritu. El Tao no es controlable ni aplicable como una regla. Se vive. Puede que ahora percibas que existe en ti un punto que observa todo esto sin esfuerzo. Ese punto no habla, no juzga, no corre. Ese es el espacio donde nace el sueño. Lao Tse llamaría a esto retorno a la raíz. La raíz es silenciosa. La mente es la rama que se agita demasiado. Dormir es volver a la raíz. Tal vez estés esperando un momento mágico en el que todo se resuelva antes de dormir. Ese momento no existe. Lo que existe es la decisión interna de dejar de luchar ahora, no mañana, no después de un pensamiento más, ahora. Lao Tse enseñó que quien sabe cuándo parar evita el peligro. El peligro aquí es la extenuación mental continua. No necesitas expulsar los pensamientos. Eso es guerra. Necesitas perder el interés en ellos. Los pensamientos viven de la atención. Cuando sueltas la atención, se debilitan. Lao Tse observó que lo que no es alimentado se disuelve por sí solo. El silencio no ataca, simplemente permanece, y todo lo que no es esencial cae. Dormir como un niño es confiar en el suelo invisible de la existencia. Es acostarse sin negociar con la mente. Es aceptar que no mandas en todo. Esa aceptación no te disminuye, te alivia. El Tao siempre elige el camino de menor esfuerzo. Tú eliges el de mayor esfuerzo y lo llamas madurez. Tal vez sea hora de invertirlo. Si sientes un pequeño alivio mientras escuchas esto, no lo analices. No intentes retenerlo. Simplemente permite. El Tao se revela en esos intervalos. Lao Tse nunca prometió control. Prometió armonía. La armonía no se fuerza. Aparece cuando cesa la interferencia. Y ahora queda la provocación abierta, sin respuesta cerrada, sin conclusión. Si soltar la mente por unos minutos ya cambia tu respiración, ¿qué ocurriría si dejaras de intentar controlar la vida entera del mismo modo en que estás intentando controlar el sueño ahora? ¿Y si el verdadero descanso no fuera solo dormir mejor, sino vivir sin ese aprieto constante por dentro? ¿Cómo lo cambiaría todo a partir de aquí? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti ya se cansó de luchar. No fue curiosidad, fue agotamiento. La verdad taoísta es simple y brutal. No duermes mal porque tengas problemas. Duermes mal porque te niegas a soltar el control. El Tao nunca pidió esfuerzo. Pidió alineación. Lao Tse nunca enseñó a vencer la mente. Enseñó a salir de su camino. Dormir como un niño no es técnica, es abandono. Es dejar de vigilar la vida. Es confiar en que el mundo no necesita de tu tensión para seguir existiendo. Si esto te tocó, no dejes que la mente secuestre este estado mañana. Hazte miembro del canal para permanecer en contacto con este campo de silencio, soltar diario y prácticas vivas del Tao. Escribe en los comentarios: yo suelto ahora, no para mí, para ti. Si este video te dio alivio, compártelo con alguien que viva prisionero de su propia mente. Puedes ser el portal de descanso para otra persona.